Dios bendiga lo que es en este día. Estamos aquí con mi hermano Pedro Brusual de Venezuela. Bendito sea Dios. Y aquí estamos en el ministerio Proyecto Vida. Y es un honor presentar lo que va a llevar lo que es un pequeño mensaje de parte de Dios. Amén. Y con esto dejo a mi hermano Pedro Brusual, que ha llegado de Venezuela el día de anoche. Amén. Dios bendiga y amén. Dios me la bendiga, muchas gracias. Un placer poder saludarle a través de este medio. Hoy estoy aquí en la República del Ecuador. Quiero bendecir a todos los que pueden escuchar y ver a través de este medio, este video. Quiero bendecirle a través de una palabra profética que traigo de parte de Dios a toda la nación del Ecuador y a todos los que me van a ver por acá. Quiero bendecir a nuestro hermano Pedro, la pastora y este ministerio que hoy me permite estar aquí para llevar esta palabra. Quiero hoy hablar acerca del tema conociendo a Dios. Y quiero bendecirle en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 23. Allí aparece una historia donde Pablo está en Tesalónica, en Atenas, perdón, allí se encuentra Pablo, en Grecia, y allí dice el apóstol que consiguió en una ocasión un grupo de creyentes donde aparecía un cuadro allí presentado al Dios no conocido. A través de ese mensaje yo quiero hablarles hoy al Dios no conocido, porque la gente muchas veces confunde el saber de Dios como el conocer a Dios. Son dos cosas diferentes. Hay mucha gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios. Hay mucha gente que han aprendido de Dios a través de la Biblia, de los libros y de la historia, pero no conocen a Dios. El que yo lea los libros de un escritor no quiere decir que yo conozca al escritor. El que yo lea las revistas de cualquiera farándula no quiere decir que yo conozca el modelo que allí aparece. Es decir, que yo puedo saber mucho acerca de Dios sin conocer a Dios. Y el tema que hoy te vengo a trazar en esta preciosa tarde aquí en la República del Ecuador es el tema conociendo a Dios. En este tiempo Dios está en la necesidad de que tú y yo podamos conocerle tal y como Él es. Dios está interesado en estirarte la mano y decirte: mucho gusto, yo soy el Dios que tú le sirves. Hay gente que le está sirviendo a Dios, pero todavía en los años que lleva conociendo o sirviéndole a Dios aún no le conoce. Han aprendido de Él, pero aún no le conocen. Tenemos las historias bíblicas que aparecen en el momento donde Dios se le presenta a algunas personas, y hoy yo quiero hablarles como personajes como Job, que Job dijo en una ocasión: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job era un hombre que lo tenía todo. Job tenía riqueza, Job tenía familia. Dice la Biblia que Job lavaba sus pies con leche de cabra. Job tenía todo, tenía riqueza y conocía acerca de Dios. Él sabía que Dios lo había prosperado, él sabía que Dios lo había bendecido, pero aún no conocía a ese Dios. Conocía la bendición, pero no conocía al Dios que bendice directamente a la persona. La gente piensa que va a conocer a Dios a través de la prosperidad. La gente piensa que va a conocer a Dios a través de un ministerio, a través de un libro. La gente no conoce a Dios de esa forma. Cuando escudriñamos la Biblia nos vamos a dar de cuenta que la gente conoce a Dios a través del proceso. En el proceso es donde Dios estira o extiende su mano y te dice: yo soy el Dios que te saca del proceso, yo soy el Dios que te libra del proceso, yo soy el Dios que te fortalece en medio del proceso. Y allí se encontraba Job, Job se encontraba en medio de un proceso donde había perdido todo lo que poseía, pero en ese momento donde no tenía nada, donde todo el mundo, los amigos, aún la esposa, la familia, le había dado la espalda, lo había perdido todo. En ese momento es donde Dios se le presenta a este hombre y él puede decir: de oídas te había oído, había escuchado tal vez hablar de Dios, un predicador famoso, un predicador de otro país, había escuchado hablar de Dios o había oído hablar
en las iglesias acerca de Dios, pero todavía no lo conocía, aunque había sido bendecido, había sido prosperado, todavía no le conocía. En el proceso fue donde Dios se le presentó a Job para que supiera que Jehová, Dios que te llamó, es el mismo que hace la llaga y es el mismo que también la venda, es el mismo que hiere, pero Él también te sana o te cura con sus mismas manos. En ese momento es donde Dios te está mostrando realmente su rostro, en el medio del proceso, en el medio de la dificultad. En una ocasión acá, no hace muy poco tiempo, una persona me dijo: pastor, estamos orando desde aquí por Venezuela. Y yo le dije: hijo, te agradezco eso, pero nosotros desde Venezuela estamos orando por ustedes, porque nosotros estamos en el proceso de conocer a Dios y todavía ustedes no lo conocen, porque la gente conoce a Dios en medio del proceso, en medio de la escasez, en medio de la dificultad. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Por qué? Porque lo que necesitaba en ese momento era un socorro, era un auxilio. Su vida estaba en angustia, estaba en necesidad, y en ese momento él clamó: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también hizo la tierra. Job se encontraba en esta circunstancia. Él había oído hablar del Dios de Israel, pero en ese momento dijo: ahora mis ojos te ven. En una ocasión iba a viajar a una nación fuera de mi país, Venezuela, y estaba un poco angustiado por el mensaje, y no le voy a nombrar la nación por mucho respeto y no caer en polémica, pero Dios me dijo en esa ocasión: háblales de mí, porque ellos o muchos de ellos no me conocen. Y yo le dije: Dios, todo el mundo te conoce. Dios me dijo: no, todo el mundo no me conoce. Tú me conoces, tú me conociste en medio del problema, en medio del proceso, en medio de la soledad, en medio de la angustia, en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. Yo estuve contigo, tú me conoces. Y hay mucha gente en las iglesias que siguen a Dios, pero aún no le han conocido. A ese Dios que tú llamas, al Dios no conocido, es al Dios que yo vengo a presentarte hoy. Cuando estás en medio de la enfermedad, Él quiere presentarse a tu vida como el médico por excelencia. Cuando estás en medio de la necesidad, es cuando Dios te dice: yo soy tu proveedor. Cuando estás en medio del desierto, es donde Él te dice: yo soy el que hago que hagan arroyos y nazcan las palmeras en medio de los desiertos. Yo soy el Dios que te llamó, y yo soy el Dios que te hago cruzar los desiertos, el que hago abrir los mares para que tú camines por lo seco. Por lo tanto, si estás viviendo en un proceso en tu vida, no te preocupes, te tengo una buena noticia. Dios está estirando su mano para decirte: yo soy el Dios que te llamó. También quiero hablarte de alguien como Moisés. Tú lo conoces, mucha gente conoce la historia de Moisés, pero Dios no se le presentó a Moisés en el palacio. Dios no se le presentó a Moisés en el palacio en Egipto, donde tenía comodidades, donde tenía riqueza, donde le llevaban la comida a la cama, donde siempre le iba bien. Era el príncipe de Egipto. Dios lo sacó de Egipto, lo hizo cruzar por el desierto, lo hizo cruzar por los mares, hizo abrir los mares para que Moisés conociera que Jehová era el que lo estaba llamando. El proceso que Moisés tuvo que atravesar no era otra cosa que era Dios presentándosele para que conociera que el Dios que lo llamó es Jehová, el gran yo soy. Y en el momento que lo saca del palacio es donde lo lleva a un desierto y se le presenta en una salsa ardiendo. ¿Por qué no se le presentó la salsa ardiendo en el palacio? Pues eso está claro. Todo el mundo tiene el fuego del Espíritu Santo cuando está en buena posición. Todo el mundo tiene el fuego encendido cuando todo está bien. Todo el mundo tiene el fuego encendido cuando les sobra el dinero, cuando tienen abundancia, cuando tiene riqueza. Todo el mundo llega a la iglesia, levanta la mano, danza, habla en lengua y alaba a Dios. Pero óyeme una cosa: Dios quiere que tú enciendas el fuego de tu zarza en medio del desierto, en medio de tu soledad, en medio de la angustia, cuando todo el mundo te dio la espalda, cuando pareciera que tú estás solo. Alaba a Dios, glorifica a Dios. No importa el proceso o el desierto por donde estás pasando, no importa la enfermedad que estabas atravesando, que el fuego de tu salsa no se apague, porque no puedes dejar apagar el fuego del Espíritu Santo con el cual alabas y glorificas el nombre de Dios. Si Dios te sacó del palacio y te llevó al desierto, es porque quiere que tú lo conozcas en ese lugar, es porque quiere que tú le demuestres que tu fuego no se apaga. No importa el proceso, no importa la dificultad, en medio de ese proceso Dios te va a dar la victoria. También quiero hablarte acerca de un hombre llamado Saulo.
un hombre que conocía la ley, un hombre que conocía la escritura. Dice la Biblia que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. El mejor maestro de la ley lo había instruido. Era el perseguidor de la iglesia, pues estaba engañado porque él pensaba que estaba en la verdad. Pero déjame decirte algo, aunque conocía la Biblia, aunque conocía las leyes, aunque conocía los mandamientos, no había conocido al Dios de los mandamientos, no había conocido al Dios de la ley, no había conocido al Dios de la Biblia. Aunque él perseguía a la iglesia, no sabía a quién perseguía. Pero llegó el momento donde camino a Damasco, Dios se le presenta y lo tumba de un caballo. Déjame decirte algo, yo creo que tú lo vas a entender porque tienes el Espíritu Santo. Cuando Dios tumba a Saulo del caballo, no es otra cosa que lo estaba bajando de su propia soberbia. Cuando un rey se sube en su caballo, lo que demuestra es orgullo, lo que demuestra es prepotencia, lo que demuestra es soberbia y lo que demuestra es dominio. Dios tiró a Saulo del caballo para que se bajara de su orgullo, de su soberbia, para que bajara de su altivez y de su arrogancia, para que viera que él es el Dios que lo estaba llamando y le estaba presentándosele con un llamado extraordinario camino a Damasco. Óigame bien, Saulo no conoció a Dios en el caballo, lo conoció en el suelo. Dice mi Biblia que cuando Saulo cayó de rodillas y pisó la tierra y cayó de rodillas al suelo, en ese momento escuchó la voz del que le hablaba, que le decía: ¿por qué me persigues, Saulo? A mí me llama mucho la atención, óigame bien, un hombre que conocía la escritura, un hombre que conocía la Biblia, un hombre que conocía la ley. A mí me llama la atención que la respuesta de Saulo fue esta: ¿quién eres tú? Pues aún no conocía la voz de Dios. Hay gente que conoce la ley pero no conoce la voz de Dios. Hay gente que conoce la Biblia pero no conoce la voz de Dios. Y déjame decirte algo, este es el tiempo donde Dios quiere que tú conozcas su voz, que no te dejes llevar por escrituras, que no te dejes llevar por las leyes, que no te dejes llevar por los hombres, sino que te dejes llevar por la palabra que sale de su boca. Porque la Biblia misma dice que todo lo que fue creado fue por la palabra que salió de la boca de Jehová. Aleluya. Déjame decirte algo, Dios se le presenta a Saulo en el suelo y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigue, pero se le presentó en el suelo. Déjame decirte algo, cuando la gente señala a alguien que está en el suelo es porque no conoce a Dios. Cuando alguien juzga a un hermano, a un amigo que está pasando por un proceso y está en el suelo en ese momento, eso quiere decir que tú no conoces a Dios. Cuando tú juzgas a alguien es porque tú no conoces al Dios de amor, al Dios de misericordia, al Dios de justicia, al Dios de paz, al Dios de amor, que levanta al hombre del suelo, que levanta al hombre del polvo de la tierra, del lodo cenagoso, lo saca de la inmundicia y se le presenta en el proceso. De pronto tú estás juzgando a alguien que está pasando por el polvo, pero déjame decirte algo, esa persona que está en el suelo tirado, esa persona que cayó del caballo, esa persona que ahora está de rodillas en la tierra, déjame decirte algo, está conociendo al verdadero Dios que lo llamó, que se le está presentando en un encuentro personal con él. Y si tú eres una de esas personas que aunque conoces la Biblia, aunque conoces la religión, aunque conoces las leyes, aún no has tenido un encuentro personal con él, este es el momento del proceso que estás viviendo, donde Dios te dice: yo soy Jesús al que tú glorificas, yo soy Jesús al que tú le alabas, yo soy Jesús al que tú bendices, yo soy Jesús que murió por ti, yo soy Jesús que tú vas y glorificas en las iglesias. Hay gente que está en la iglesia y no conoce a Dios, hay gente que está sirviendo en un ministerio y no conoce a Dios. Déjame decirte algo, tú ministro de Dios que estás atravesando por un proceso difícil, tú que estás atravesando por la crítica, tú que gente que te dieron la espalda en este mismo momento, déjame decirte una palabra de parte de Dios. No importa que el hombre te dé la espalda, no importa que el hombre te deje solo, Jehová, el Dios que te llamó, levantó a su hijo en un madero para decirte: el que a mí viene yo no le echo fuera. Él está contigo, Él está en medio de tu proceso, Él está en medio de tu desierto. Cuando se te presenten los mares en el medio para no dejarte avanzar, Él te ha dado una vara, úsala para que abras los mares, pero nada ni nadie te detendrá. Ese Dios que te llamó, Él se presentará en el desierto, Él se presentará en la soledad, Él se presentará en la escasez, a través de la enfermedad. Tú conocerás al Dios que te llamó. Por lo tanto, déjame decirte algo, si tú no lo conoces y tienes un cuadro en tu casa que dice: al Dios no conocido,
Este es el tiempo para que conozcas a Dios. No tengas miedo, Él te llamó, Él quiere que tú lo conozcas. Hay gente que quiere bendición y no quiere a aquel que bendice. Hay gente que quiere prosperidad, pero no quiere a aquel que prospera. Hay gente que quiere servirle a Dios, pero no quiere a aquel que te da la fuerza para que tú le sirvas. Y si Dios no te da la fuerza para servirle, no llegarás muy lejos. Déjame decirte algo, este es el tiempo de buscar a Dios más que la bendición, porque para Dios tú eres la bendición. Tú no tienes que bendecir, tú eres la bendición. Cuando tú llegues a algún lado, las cosas cambiarán. Cuando tú llegues a una iglesia, las cosas cambiarán, porque tú eres la bendición. Dios te ve como la bendición. Para Dios, tú eres la bendición. Yo soy la bendición de este mundo. Yo soy la bendición de mi familia. Yo soy la bendición de la iglesia. Yo soy la bendición de mi sector, de mi comunidad, de mi ciudad o de mi país. Yo soy la bendición. Cuando Dios te lleva a otra parte, es para que tú bendigas con tu presencia. Así que no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, este es el tiempo de conocer a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Su hermano en Cristo, Pastor Pedro Brusual desde Venezuela, les saluda. Espero que esta palabra haya sido de provecho para tu vida. Paz de Dios.